Pero la idea de hoy es ver un poco el caso de éxito de Paulina. La verdad es que Pau ha sido las personas que nosotros hemos visto casi que literalmente desde cero en todo su proceso, pasar por todo el programa, y es de las personas como más dedicadas y más enfocadas que yo conozco. Entonces la idea de hoy es aprovechar un poco el tiempo también para hablar de ella, qué es lo que hizo, cuál es su nicho, ¿verdad? Cómo pasó de cero a ya hacer $20,000 en un mes y cómo fue todo ese proceso. No solo la parte técnica también, pero sino también ver un poco como cuáles fueron algunos retos mentales que ella tuvo que ir superando en todo ese proceso, literalmente como desde cero. Entonces, igual voy a ir apuntando aquí como cosas que va diciendo Pau y como un poco la estrategia para que sea como más visual. Y también ustedes van a tener la oportunidad de hacerle cualquier pregunta que tengan, porque para mí los casos de éxito y como ver que es real y que uno puede como tener resultados similares, no hay nada más poderoso que eso. O sea, yo todavía me acuerdo cuando empecé como ver un caso de éxito de una persona que yo conocía y verlo tan tangible, ya con eso para mí no hacía falta nada más. O sea, ya con saber que le había funcionado a alguien en un nicho similar o que había empezado en un punto similar a mí, eso para mí es como súper mega poderoso. Entonces sí, si quieres, Pau, te puedes desmutear y puedes presentarte un poco cuál es tu nicho. Eh, Súper, ya estoy. A ver, pues entonces lo que yo hago es ayudar a perfiles seniors que están en el mundo startup, big tech y tech a conseguir su siguiente reto laboral. Eh, Algunos de los KPIs que yo vendo es que cierren con un 30% de aumento salarial y eso lo hacemos en 4 meses o menos, ¿no? Entonces, eso es ese es mi nicho y con esas características y así como lo pongo en mi LinkedIn, ¿no? sí. A mí me llamó mucho la atención que dijiste como ultra específico. O sea, no sé si alguien lo notó, pero literalmente dijo cosas súper, súper específicas. O sea, no fue como que, bueno, ayudo a profesionales, sino que literalmente ya tienes algo como muy, muy, muy puntual. Cuentas un poco como cómo llegaste a eso. O sea, cómo fue el proceso de empezar y decir como, bueno, yo creo que puedo ayudar a cualquiera a tener un nicho así ultra específico. Ujú. Pues sí, justo que al inicio así fue mi mentalidad, como de yo quiero ayudar a todos, Ajá. de que, ay, sí, no, yo sé que puedo ayudar a todos, ¿no? Y tenía como mucho drive de ese, porque soy ese tipo de persona. Y después me fui dando cuenta que estaba tan abierto que no se entendía bien a quién podía ayudar. Entonces, pues no tenía nada de tracción, ¿no? Antes de entrar a TFM, esa era mi vista, ¿no? Ayudar a quien sea. Y la verdad es que, o sea, vendía cero. Ajá. Entonces, me desesperé muchísimo. Y creo que fue como empezar a probar y equivocarme muchísimo también en el camino, pero me dio mucha dirección el ejercicio de investigar justo a quién quería ayudar, ¿no? O sea, creo que es en la parte número uno de los ejercicios Ujú. que dejan ustedes. Y cuando empecé a hacer las entrevistas, que by the way se me hizo pues pesado, o sea, creo que es un ejercicio pesado, pero es muy necesario, creo que sin eso no hubiera podido avanzar hasta donde Mm. estoy. En ese ejercicio me tardé un montón pero dije, a ver, no. O sea, me estaban diciendo muchas cosas las personas con las que estaba platicando y me di cuenta también que esas entrevistas, a veces yo las hacía como queriendo que me dijeran ciertas cosas, ¿no? Como que yo quería Ujú. escuchar ciertas cosas. Y eso también fue un error que cometí, hasta que después me di cuenta. Y entonces no traté de hacer un producto yo para la persona que yo quería. Más bien investigué bien qué quería esa persona y entonces construí el producto a partir de lo que me decían que querían, ¿sí? Entonces eso para mí fue como que un descubrimiento, porque normalmente yo pensaba que era como poner mi oferta y ya, y pues no, es un juego entre qué quieres y qué te puedo ofrecer y en eso ahí construir. Y eso me lo dio mucho los ejercicios que se hacen antes de tener la primera llamada de Carlos. Sí. Sí, porque antes de eso, cuando empezaste de cero, y está bueno que lo digas porque a veces el ejercicio de entrevistas tarda un rato, o sea, a veces la gente se queda pegada ahí o no le ve como tanto la intención detrás, como de, bueno, ¿para qué estoy haciendo eso? Pero al final es una base sólida y cuando ya vas más adelante dices, bueno,
ahora todo hace sentido y desapegarse un poco a lo que uno quiere, ¿no? Porque a veces uno viene con una idea de como, ok, esto es lo que quiero hacer. Y yo creo que me acuerdo que cuando estábamos creando el offer, tenías un poco de resistencia porque querías hacer algo diferente. O sea, tal vez no estabas tan enfocada como en vender y como subir el precio. ¿Cómo era antes? O sea, ¿cómo era? Porque cuando tú iniciaste con nosotros, ya tenías una audiencia y ya estabas creando como contenido. ¿Qué era lo que hacías antes versus como lo que haces ahora? Bueno, resistencia tuve un montón, la verdad. Ajá, ajá, Sí, porque de repente como que me ensimismaba en mis ideas, ¿no? Que decía, no, esto tiene que ser. Y a ver, sí, ya estaba haciendo algunos posteos en LinkedIn, porque yo 100% estoy en LinkedIn, o sea, no he utilizado Instagram para nada. Y tuve posteos como muy virales, ¿no? Que de repente me trajeron pues muchísima gente, tenía ya un newsletter, un podcast y así, como que haciendo cosas por todos lados también. ajá, Y, y entonces, o sea, justo como que yo decía, bueno, es que sí estoy teniendo tracción, tengo seguidores, ¿por qué no estoy vendiendo? O sea, eso ajá, estaba ajá. como muy loco, ¿no? Después, ajá, y me di cuenta que no porque tengas muchos seguidores vendes. Y, ¿y cuál fue la pregunta, Carlos? Se me fue. Sí, nada más como tu punto de inicio, o sea, ¿cuál era esa estrategia al inicio que no te funcionó y Ah, ya. y qué es lo que haces ahora? Sí, no, pues no tengo estrategia. O sea, la verdad es que estaba más al chicle y pega de, ay, creo que a veces me antoja escribir esto, además, ¿no? Como desde el se me antoja, como el yo creo, no sé qué. Y sí, creo que estuvo bien, estuvo genuino, pero pues no tenía ninguna estructura, ninguna estrategia. Y también estaba muy renuente a mostrarme, o sea, a tener como una voz en redes sociales, ¿no? Por eso me daba mucha pena a mí, como decir de, ay, ¿qué van a decir de mí? Después de todos mis años de experiencia, como que Pau está posteando, pues va a bajar mi profesionalismo, ¿no? Sobre todo que LinkedIn es una red así. Y me daba muchísimo miedo, la verdad. Y creo que más era eso lo que me detenía a seguir adelante y nada más quedarme como en lo que yo creía que servía. ¿Y en ese momento tenías como un trabajo en paralelo o qué es lo que te llevó como ese momento pivote a decir como, ok, voy a empezar a subir contenido o quiero hacer como algo diferente con mi vida? No tenía nada antes. O sea, este era full mi proyecto y en el que yo estaba creyendo. Ok. Entonces ya, pues me desesperé. Me desesperé de estar facturando $200, ¿no? Es como de que, oye, Ajá. no puedo vivir así. Eh, y ya se me acabaron mis recursos y entonces ahí dije, a ver, no, neta no tenía cómo invertir, o sea, en el programa. Fue como un de que, o sea, no tengo lana para invertir, pero yo sé y confío de que lo puedo lograr. Y pues nada, pedí dinero. Ok, qué bueno que Oscar te presionó en la llamada entonces. Y Sí. cuéntanos un poco entonces cuál fue el cambio y qué es lo que haces ahora diferente. A ver, el primer cambio que tuve que hacer fue de mindset. Ujú, Yo no sabía vender y creo que fue lo que más me empujó con ustedes, como a querer saber vender. Y le tenía mucho miedo ponerle un precio alto a mi programa, ¿no? O sea, como que decía, ujú. ay, no, ¿cómo crees que voy a poner tanto? Así, literal. Sí, yo me acuerdo que Y te da miedo después, a cobrar 1.000, digamos. Y sí, ahorita creo sí, que has cobrado más de 2.000 ya. sí, están 2,600 mi programa. Ajá. Sí, no quería cobrar ni $200, así, de verdad. Y bueno, entonces, en mi mindset fueron muchos cambios, me ayudó muchísimo, de hecho, con Sofi en esas sesiones de ver que Sofi decía, ahí viene Pau, porque yo, bueno, Ajá. desembuchaba y era la que ahí, ¿no? Eh, Me sirvió muchísimo eso, como que ponerme muy bien la expectativa, qué quería, por qué lo quería, y como que en esa parte, la verdad, de trabajar internamente en mí era algo diario. Con algunos hábitos que empecé a adoptar. Entonces, eso primero. Segundo, empecé a escuchar muchísimo a los primeros clientes que tenía. Sí tuve que regalar sesiones, sí tuve que hacer ejercicios así de, a ver, déjame te acompaño. O sea, como yo sé que ni siquiera me lo vas a pagar, pero déjame hacer el experimento contigo, ¿no? Entonces, como que esos fueron mis primeros acercamientos a sentir que el programa tenía forma y mucho feedback. O sea, siempre estaba escuchando como feedback de la gente de que Ujú. si te sirvió, no te sirvió, qué te gustó.
y siempre como que preguntaba, ¿cómo te vas de esta sesión? Porque mi programa pues, tiene sesiones one-on-ones. Y ahí entonces empezaba a detectar si funcionaba o no funcionaba y todo hacerlo muy modular. O sea, no hacerlo tan específico de ya así se queda y punto. Yo he cambiado el programa muchísimas veces. eh, entonces eso también, o sea, me empecé a ser más flexible en todos los aspectos y no Mm, importaba que el programa como lo había vendido o como se lo iba a vender a alguien, se modificara en 2 semanas. O sea, era como que no pasa nada, o sea, me aventé así, ¿no? Y esos fueron de los cambios como más grandes que tuve que hacer. Escucha activa, flexibilidad y mi mindset. Y que no sea perfecto, digamos, no es como que dijiste, bueno, voy a grabar un montón de videos, voy a hacer un school, voy a hacer todo esto, sino que nada más vendiste y en el camino ibas... Sí, o sea, cero, y ahorita tampoco tengo school. O sea, ahorita tengo una aplicación que se llama Classroom, que es, pues, no gratis porque se paga con Google, pues, pero, o sea, eso lo tengo ahorita con como 30 o casi 40 personas. Y no lo voy a cambiar. O sea, como que Sí, todavía no quiero ni siquiera invertir en una herramienta así, ¿no? Hasta que ya mi público lo demande, digamos. Pero sí, como que poco stack, tech stack, muy poquito, que sea muy fácil de modificar y que sea escalable. Eso es como lo que yo me puse en claro. mi cabeza, Y eso ¿no? te da un montón de rentabilidad, ¿no? O sea, más de 90% o así. Sí, pues es que la verdad es que mis gastos están muy O sea, va a bajitos. ser fácil 90% más de profit. Sí, 100%. Y además, pues también apenas acabo de integrar a una closer, después de un año con ustedes, ¿no? Sí. Eh, sí. ¿Un año llevas ya en total? ¿O cuánto? Un año. Sí, un año. Te tardó un año en hacer como 10,000, 20,000. ¿Cuánto tardaste de cero al primer cliente y luego de ese primer cliente a 10,000, por ejemplo? A ver, aquí tengo mis fechas. Yo entré con ustedes a finales de junio del 2024 y ahí no estaba facturando nada, ¿no? En septiembre ya tuve mis primeras ventas, ahí fueron por $2,000. O sea, como 2 o 3 meses más o menos. Sí, como 2 meses y medio, 2 meses y medio. Este, luego en octubre dupliqué, o sea, me fui a $4,000. Y ahí como que me mantuve, ¿no? Un poco, o sea, como hasta los 4,000, 5,000 por ahí, o sea, después de esos 2 meses y medio. Y en este año fue que ya di el salto hasta 8,000 en marzo, o sea, sí ya me tardé 8 meses en dar un salto hasta 8,000. Y luego de ahí ya fue todo para arriba. O sea, ya fue mes tras mes ir subiendo hasta este agosto que ya facturé 20,000. O sea, más o menos tardaste como 8, porque al final obviamente este primer punto entre la primera venta y 4,000, te fuiste estabilizando, fuiste solidificando los sistemas y la oferta y, ¿verdad? Como un poco crear esas bases sólidas que a veces uno piensa como, uy, me quedé medio estancado, pero realmente son cosas que te van a permitir como pasar a ese siguiente nivel. Y luego de ahí tardaste como 8 meses en hacer 8,000, pero de Ujú. ahí en adelante fue todo súper rápido. O sea, ahí fue 8, 10, 20 en cuestión de 3, 4 meses. Sí, sí, estaba muy loco. Obviamente, también esto fue porque empecé a cambiar el precio, ¿no? O sea, Sí, empecé a ya hacer saltos en precio. Empecé con un programa que costaba, o sea, el primer precio que ustedes me ayudaron a poner fue de 800, ¿me acuerdo? ajá. Y yo decía, no, ¿cómo? O sea, nadie me va a comprar esto, ¿no? De que lo que era, dije así, feo, ¿no? Yo no me la creía. Entonces, Ajá. claro, iba en mis llamadas de venta súper nerviosa, como que no creía en eso, y pues bueno, eso ya, ahora veo mis llamadas y me reo un poquito de mí. Sí, Y eso siempre, fíjate, qué bueno que sale esto. Mm, Cada llamada que yo tenía de ventas, yo la veía después, o sea, inmediatamente era como que a ver qué hice bien, qué puedo mejorar, y siempre los viernes, Oscar tampoco me va a dejar mentir, pero yo creo que la acaparaba muchísimo en tiempo a la llamada, sí. porque sí, o sea, le preguntaba todo, pero ¿y cómo esto? ¿Y cómo esto? Y esto. Entonces, eso, como que preguntar un montón también me ayudó mucho con ustedes. Pero sí, subir el precio fue algo
que me empezó a ayudar. El precio lo empecé a subir cuando empezaba a ver que se vendía muy rápido ya después, ¿no? O sea, como que cuando costaba menos trabajo la venta, digamos. Entonces, yo me ponía de meta, a ver, voy a vender de 800, voy a vender 5, ¿no? Esa era mi meta, que vender 5 de 800. Si paso los 5 de 800, entonces evalúo si le subo 200 más, ¿no? Entonces, y se cumplía y subía. Y luego esa meta se cumplía más rápido y entonces le subía 200 más. Entonces, como que yo me iba así en saltitos de 200 para agarrar la confianza. Ujú. Y a la fecha sí, ¿eh? Todavía como que de 200 me siento cómoda. Sí, pero básicamente es lo que yo le digo a la gente, como de 0 a 10.000 es como lo más difícil, o sea, es lo que toma más tiempo y agarrar seguridad y el diálogo de ventas y agarrar confianza, no sé qué, pero usualmente, como decías, de 10 a, o sea, de 8 a 10 a 20 es exactamente lo mismo, nada más le subes el precio y ya. O sea, literal es, pero el negocio es el mismo, no estás aceptando muchas más personas. Porque creo que llegó un punto donde tú me decías, Carlos, es que ahora ya estoy teniendo un montón de clientes, que ese es como el segundo problema. Primero es como crear clientes, segundo problema, que es un good problem, es como que ahora tengo demasiada gente. Es como, bueno, ¿por qué no nada más le subes el precio y aceptas menos? Entonces es como, Sí, y el porcentaje de me cierre era muy alto. acuerdo. Ajá. Sí, justo en marzo marcó perfecto que les dije que no manchen, ya cerré 8,000 y fueron ocho llamadas de venta. Y tú me dijiste, imagínate si eso hubiera costado 2,500 cada uno y yo me volví loca, ¿no? Y yo así que no, Carlos, Ajá. espérate. O sea, apenas me siento cómoda con 1,000 y estoy bien emocionada. Sí, Eh, dame chance. Y sí, pero creo que también es un tema de que cuando se haga el cambio de precio, porque a mí me pasaba eso, me da mucho miedo cambiar el precio y luego decir, no, que voy a, pues imagínate que no venda nada, ¿no? Ah, no, 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 ¿cómo? Y también algo que entendí es que, pues sí, va a costar trabajo que se vendan quizás al inicio, pero por uno mismo, porque uno no lo está transmitiendo bien. Y sí. también lo que hacía era como, a ver si no me estoy sintiendo cómoda, entonces quizás tengo que seguir en el otro precio. O a veces así le hacía, ¿no? Había llamadas que las vendía a un precio y otras a otra, también así como para hacer experimento. Ajá. Como que jugué, o sea, estoy jugando mucho, la verdad. Tampoco me la Sí, creo tanto, ¿no? O sea, estoy sí, sí, jugando sí. mucho como en el camino y Si te ya. dicen que sí. Pues sí. Claro, claro. Sí, sí. No, y a mí sí me cabe como mucho recalcar el hecho de que entrabas mucho en las llamadas, o sea, y me pedías feedback, yo no sé cuántas veces te revisé posts y te dije como no, eso todo está mal o hay que hacerlo diferente. O sea, también yo creo que esa capacidad de recibir feedback, que yo creo que eso es importante también, o sea, cómo te sentías cuando nosotros te decíamos como no, sube el precio o no, esto está mal hecho, como qué mindset crees que podría funcionar ahí también. Pues yo iba con ganas de que literal me dijeran que estaba mal, ¿no? O sea, sí, Sí, sí sí. quería saber por qué no estaba funcionando, ¿no? O sea, porque pues, era Ajá. como, a ver, ¿qué muevo? Sí me costaba mucho trabajo cuando me decían, ya sube el precio, eso sí, hasta que agarré como esta técnica de, a ver, voy a hacer mi propio juego. Pero en cuanto a feedback, la neta nada, me daban feedback y yo lo aplicaba. Era como, a ver, si ellos dicen esto, voy a confiar, ¿no? Ellos al final ya saben, son expertos, entonces me están diciendo por algo. Y lo aplicaba y veía que funcionaba, entonces decía, claro. Y también me quedé mucho con una frase tuya que decías que lo que funciona no hay como verlo tampoco tanto. O sea, es Sí. como, pues ya dale, ¿no? O sea, también no hay que inventar la rueda. Sí, sí, no me meter el agua caliente y es como, ¿para qué cambiarlo si funciona? Ujú, Y cuéntanos un poco como también cuál es el funnel actual, porque mucha gente aquí hace ads y hace Instagram, algunos hace LinkedIn también, ujú, pero qué es lo que haces en el día a día como para adquirir clientes, como posts y etcétera? ujú. A ver, tengo como una estrategia pasiva y activa, ¿no? Entonces, hace no mucho, también hace 3 meses, si no me estoy equivocando, creo que hace 3 meses decidí contratar a una persona que me ayuda a hacer todos los posts de LinkedIn, porque también, o sea, como que yo ya no sabía qué escribir y dije, a ver, zapatero a su zapato, esto no se me da, pues tengo que contratar a alguien, ¿no? Ujú. Entonces ahí fue como que, digamos, mi primera contratación que me dio muchísimo miedo porque era un compromiso de dinero, ¿eh? Sí, Y se sentía como que, ay, a la madre, ¿no? Pero dije, bueno, esto me va a impulsar a que sí dé. Y así fue. Entonces,
Ella me ayuda en toda la parte, digamos que pasiva, o sea, setea todos los posts, hago 3 posts a la semana, lunes, miércoles y viernes. Y ahí también, pues, hay ciertas maneras de que funcionan los posts, ¿no? Entonces, con ella me apoyé en ese tema y esa estrategia, la verdad es que hoy es la que me trae la mayoría de todos los clientes. O sea, a diario me están llegando las palabras clave y eso entra a un funnel de seguimiento con setting y ya de ahí se decide si sí van a llamar o no. Ahorita, o sea, digamos que poniendo números, de 75 personas con las que hablamos, 29 son las que son relevantes, o sea, como conversación relevante, y de ahí, de esas 29 pasan a llamada menos de la mitad. O sea, eso es como un 30%, 35% son buenos leads y de Ujú. ahí como 15% de eso. O sea, Así es. ajá, la mitad, bueno, 50% de eso. O sea, casi que Casi es el como un 50%. 10% de la gente que termina contactando entran a la llamada, que eso no es Ujú. como que se cierran, digamos. Y de ahí los Así que se es. cierran puede ser como que 2 o 3 de cada 10 o algo así. La verdad es que tengo un un conversion rate Súper alto. alto. Ajá, Ajá, sí lo tengo de un 50% ahorita. ajá. Entonces, sí, creo que más bien, o sea, la estrategia que yo tomé es que en setting hacemos una muy buena calificación del lead. Entonces, casi que esos que van a llamadas se tienen que cerrar por la probabilidad y además por el setting que estamos haciendo. Sé que son números altos, yo lo sé. Por eso es que le hemos podido subir fácil. Porque sí, Ajá, sí. sí, siento que sí. Sí, bueno, ahí Juanda dice que si tiene setter, pero sí, ahorita. Pero igual tuviste setter como hasta 8,000 o así. O sea, tampoco. Ya Sí, estabas tuve setter avanzada. hasta 8,000. Ajá, Ya justo en estaba marzo de este avanzada. año. Sí, sí, ya Sí. estabas avanzada. O sea, como que hiciste todo el trabajo duro y las bases sólidas primero. Y una vez que eso ya funcionaba, ya fue más fácil como meter a un setter. Ok, sí. Sí, o sea, a mí me interesaba mucho hacer todo el proceso para que yo le pudiera decir al etcétera como esto estoy detectando que funciona, esto no, y así, o sea, sí, aunque obviamente es más fácil que alguien tome eso de inicio, porque pues claro que no me gusta, la verdad, pero sí lo tenía que hacer y al final todavía lo hago, o sea, lo hago ya, pero de manera mucho más específica. Claro, claro. Pero igual sí o sea, ¿y cómo se ve ahorita como un día a día para ti, digamos? ¿Cómo, qué es lo que haces? A ver, mi rutina es, me levanto, medito, hago yoga, o no sé si querías Sí, sí, escuchar todo sí. eso. Ah, ok. Dale. Hago ejercicio, bueno, hago yoga, desayuno, súper rico, y luego me pongo a ver mi agenda del día, ¿no? O sea, como que qué clientes, qué llamadas de ventas tengo, cómo van mis clientes, y como así en el overall con el equipo. Y, y por la tarde, eso sí, porque yo estoy en España y entonces pues, por eso mis mañanas son como más lentas, porque ahorita todos mis clientes, o la mayoría, están en Latam, Estados Unidos, Centroamérica, México. Y de este lado, digamos, en España tengo muy pocos clientes, entonces los trato de acomodar todos en la tarde. Entonces mi tarde es de juntas, tengo 4 juntas en la tarde y mi horario, digamos que es de 3 de la tarde a 9 de la noche. No me pongo más de esas porque mi cabeza tampoco soporta tanto, entonces sí me cuido como mentalmente en mi energía Ujú. y medito otra vez en la noche, ceno y me duermo. Y ya, ok. Pero si tienes, y en la mañana haces algo de trabajo profundo como crear cosas o así, o qué haces usualmente en la mañana. Sí, sí, o sea, ya como de temas de modificaciones y operativas o estrategia, eso en la mañana, ¿no? No todos los días, la verdad es que no, porque tampoco en mi nicho se necesita que todos los días haga algo así, pero, pero sí, cuando lo hago es en las mañanas. Y me pongo mis slots. Soy fan del calendario, o sea, tengo una estructura de calendario súper este, específica, entonces yo me voy haciendo de que tengo por colores, ¿no? De que de 9 a 10 voy a hacer esto y ese es mi propósito ahí. De 10 a 12 esto. Entonces hago estimaciones de lo que tengo que hacer y también si no lo cumplí, pues lo muevo y me lo muevo para mañana, ¿no? O sea, tampoco dejo como que, ay, no lo cumplí ya.
Y pues tengo una metodología que utilizo que es de sprints, o sea, es una metodología agile en las startups, porque vengo de ese mundo, entonces me sirve un montón. Y cada 2 semanas hago un sprint en el que priorizo que me voy a enfocar en esas 2 semanas, entonces yo sabré si las hago en la mañana, en la tarde, en la noche, como yo quiera, ¿no? Ujú. Eso es lo que hago. Súper, eso está buenísimo, la verdad. Y, o sea, me identifico mucho con eso porque yo también soy así como un obsesionado con el calendario, digamos, y lo que está ahí sucede y listo, o sea, como no hay objeción de nada, es como, pero me interesa mucho que también estás dividiendo el calendario como muy de creación y como más tranquilo en la mañana y luego ya reacción en la tarde como de clientes y que tienes un límite, que eso también me llama mucho la atención porque eso es súper importante, o sea, como no decir, bueno, hoy tengo 9 llamadas, me quemé y mañana me siento mal, sino como que lo tienes limitado, ¿verdad? Que tú dices, bueno, ese es el Ujú. máximo que puedo hacer y listo. Ok. Sí, o Y sea, qué yo a mis diferencia clientes había les con digo eso. antes? O sea, ¿qué hacías antes, al puro inicio, cuando estabas sola y no tenías ventas ni nada? ¿Cómo se veía el día antes? No, pues yo andaba a patadas de ahogado, la verdad. Hacía un poquito de Ajá. todo, ¿no? Como que decía, ay, ahora voy a hacer posts. Y según yo me sentaba a hacer posts. Y luego, ay, no, no, que no se me ocurre nada. Ya me distraía. Y luego ya veía scrolling de Instagram. Y, o sea, la verdad es que no tenía una disciplina. Ujú. Y sí, yo creo que esa falta de disciplina y de visión era la que me traía como un poco así, también como que no saber para dónde hacerle. Soy una persona como más de estructura y de ir paso a paso, entonces sí, la verdad es que me ayudó mucho eso de su programa, ¿no? Porque era paso uno, paso dos, paso tres, y con eso me pude dar estructura. Claro, claro, sí, sí. Sí, al principio es más caótico, más de uno hacer todo, pero ya luego obviamente ordenarse. ¿Puedes hablarnos un poco de la oferta? Porque creo que ahí también varias personas preguntaron como de cómo se ve, o sea, cómo, cuánto dura, cómo es el apoyo, digamos, y cuál es la diferencia entre antes que hacías puro uno a uno todo el tiempo, feedback loops, full atención al cliente, así como, ¿verdad? Muy, muy intenso versus ahora ya escalarlo, digamos, como... A ver, pues obviamente antes no le ofrecía a la persona un resultado, o sea, yo no me, como que no me comprometía con nada, era como, ay, te acompaño y ya. Ajá, Y ahora sí doy un resultado, ¿no? O sea, que va a haber cosas que tienen que aprender y hacer y va a haber resultados. Ahora la oferta es de 4 meses de acompañamiento, son 4 pasos, y la meta, pues, es que empiecen a tener entrevistas las personas y que cierren ofertas, que aumenten su salario, ¿no? O sea, lo que ya les conté un poquito. Y, ¿y cómo se ve? Pues así, ¿no? 4 meses y 4 pasos. O no sé si quieran ver la oferta, sí, 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 y no sé. antes, o sea, antes era nada más como, que te acompaño por 4 meses y chao, y ahorita ya es como más ejercicios y cosas específicas, ¿verdad? Ah, sí, claro, o sea, empleé mucho esta metodología de ustedes también, como de, a ver, primero tienes que hacer estos ejercicios y luego ya te veo yo en llamada y así, ¿no? O sea, porque Ujú. antes sí era como que, oye, Pau, es que mañana quiero hablar contigo. Y yo, claro, sí, aquí tengo el calendario abierto. Y pues, o sea, ¿no? Estaba de que topadísima, o sea, no sabía cómo llegar a esas llamadas, no funcionaban tampoco. Y eran muy largas, ¿no? Eh, ¿Cuánto, digamos, cuánto duraban las llamadas antes y cuánto duran ahora? mm, Porque yo me he dado cuenta que mucha gente eh, aquí le pasa que es como, Carlos, es que tengo 3, 4 clientes al día y las llamadas duran 1 hora y media o 2 horas, o sea, no hay como una estructura. sí, no, pues yo igual, o sea, sí duraban 1 hora y media, las llamadas, entonces estaba heavy. Y ahorita duran entre 30 y 45 minutos máximo. Y la diferencia es que tienes los ejercicios, los videos, o sea, Sí, hay ejercicios, hay videos, y les apoyo en WhatsApp también, entonces es como que si hay cosas más rápidas me las pueden preguntar por allá y que ya, pero las llamadas ya son más estratégicas. sí, ya no es tanto, porque también a veces pasa que uno se termina convirtiendo en apoyo psicológico, digamos, como bueno, estamos aquí para hacer un programa y hacer un resultado y hacer algo, o estamos aquí para hablar juntos de nuestros problemas, ¿verdad? Sí, cuando me pasa eso, porque sí me pasa más en mi nicho, que es como muy así de, ay, me siento mal hoy, no sé qué. Pues los escucho y todo, pero siempre voy al enfoque, ¿no? Bueno, y el enfoque de esta llamada es esta, entonces ta, 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 ¿no? O sea, como, Sí.
exacto. Sí, no ser un robot frío, pero también tampoco perder demasiado el tiempo. Ok. Sí, no, como unos 5 minutos. Ahí Laura, sí, sí, exacto. Ahí Laura dice que si lo puedes mostrar. ¿Qué muestro? Perdón. Creo que hablaste de mostrar la oferta, me parece. Ah, sí, 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 claro. A ver, mm, déjenme a ver si Y puedo poner ahorita mi ya sigamos pantalla. Sí, con las otras preguntas. sí. em, chance. Aquí está. Share. A ver, ¿la ven? Sí. Ah, va, súper. Entonces, yo así empiezo, me presento, la forma en que el programa funciona, estratégico, personalizado, 4 pasos, 4 meses, la inversión, 2.600. Y pues para mi público mexicano tengo la cantidad, que es en pesos mexicanos, 52, donde he acompañado gente, en qué empresas, aquí pongo ejemplos, perfiles, testimonios. Estos los voy apagando y prendiendo de acuerdo a la persona con la que voy a hablar, o sea, sí modulo la presentación de acuerdo con qué voy a hablar. El paso número 1, paso número 2, paso número 3, paso número 4. ¿Cómo nos comunicamos? Entonces les digo WhatsApp, cómo, Calendly, cómo y horarios y Y todo. estás seteando la expectativa de una vez como de... tenemos una ventana de 24 horas de lunes a viernes. Que eso es súper Ajá, importante también. sí, justo aquí les digo, en WhatsApp, tú me puedes escribir de lunes a domingo. Yo te voy a contestar de lunes a viernes de 7 a 1, tiempo Ciudad de México. Y en Calendly, desde aquí les digo, está abierto de lunes a jueves. Ah, pues eso es importante. Los viernes no trabajo, porque no quiero. Porque Ok. tengo, porque tengo que, ¿sabes? Como que acomodar justo todo lo que tengo que hacer. Es como un día Em, de CEO o usualmente qué haces ese viernes, digamos. Justo es viernes de CEO, o sea, de acomodar muy bien todo lo que tenía que lograr en esa semana o lo que no logré y por qué no lo logré, acomodar la siguiente y también para llamadas de venta que en la semana de lunes a jueves no se pudieron acomodar. Entonces, para eso son los viernes. Súper. Y luego les digo que de Gmail utilizamos Meet, se graban todas las llamadas, la suite Classroom, les hago el resumen, o sea, siempre les digo, te voy a hacer el resumen, ¿no? Te voy a acompañar 4 meses, te voy a ver en 8 llamadas, duración 45, se graban, son tuyas. Workbooks, va a haber cosas que tienes que hacer, o sea, sí les digo como tienes que hacer material, va a haber feedback en cada paso antes de pasar a llamadas, aquí les explico. Guías y formatos que les comparto de cajón, para mi nicho, obviamente, y el acompañamiento vía WhatsApp, lo recuerdo. Y luego les doy una vista interna de cómo se ve por adentro el programa y les digo, mira, así se ve en Classroom, a este vas a tener acceso tú, se va desbloqueando conforme vamos avanzando, y esto es pues para ti para toda la vida, ¿no? Hasta que Google desaparezca, por ahí les meto una bromilla. Ok, Y ya, esa es mi oferta. súper. Buenísimo. Sí, está súper ordenado. A ver, hay otras preguntas. Vale, Camacho dice, cuando le subiste el precio, ¿cuántas llamadas tuviste que te decían que no? Uy, a ver, la verdad así, no, así como tal no me acuerdo de la primera vez, pero lo que sí puedo decir es que de A ver, 895 más 69. De 964 llamadas de ventas que he tenido, Huevo. se ha cerrado el 10%. O sea, 90. Ujú. Sí. O sea, 890 veces te han dicho que no. Así es. Ujú. Ya. Como de perspectiva. Sí, sí me Sí, han sí, dicho que sí. no. Y las que faltan, ¿no? Pero Sí, sí, sí. Buenísimo. Es normal. Diana dice, la forma de pago era de contado. En caso de tractos, ¿cuánto es el porcentaje de pagos de tractos posteriores? O sea, me imagino que ahí, Diana, estás preguntando como, bueno, si quieres desmutearte, pero como de cuánto porcentaje de gente hace pago único versus pagos en tractos. Creo que los tractos son máximo tres, me parece, ¿verdad? sí, en Ajá. 3 partes máximo. Em, no tengo el porcentaje de cuántas personas me pagan en all-in
Y es una muy, muy buena pregunta. ¿O sí lo Sí, tengo? estaría bueno verlo. Ujú. Porque también una cosa es el porcentaje de recolección versus el porcentaje también de pagos viejos. Mm, sí, creo que... no, sí, sí lo tengo. Ya me lo están diciendo aquí. El 44% me paga en one shot. De un solo. O sea, el sesenta por Ujú, ciento hace plan de pagos. Ok. Eso ujú, es un montón. Es bastante. O sea, yo creo que nosotros debemos estar en 20 o así, 30 tal vez. Está muy bueno. ujú. ¿Y sientes que ya existe como alguna estrategia especial o nada más se da? O sea, o la misma que hacemos nosotros como de nada más decir el precio y nada más, y si llegan a pedir plan de pagos ahí sí ya se le ofrece. O sea, tú no Sí, ofreces los planes de un solo, no le dices como, bueno, tenemos este precio y hay posibilidad de tres pagos, sino que, ¿cómo lo haces? no, o sea, yo les hago el tie, bueno, la estructura de la llamada. Y si me dicen, oye, qué flexibilidad de pagos, y les digo, sí, es flexible. Utilizo Stripe, acepta tarjeta de crédito o débito, y bueno, pues ya, Ajá, ajá. tú eliges, ¿no? Y ahí me Ajá. quedo callada, como de, a ver qué. Y ya si me dice, ay, no, pero es que yo me refería más bien como que si te puedo pagar que en paguitos o así. Em, y ya ahí como que yo le digo, pero ¿por qué? Así, ¿por qué te gustaría partirlo? Y ya no, pues es que sí se me acomodaría más. Y yo, ok, o sea, no, sí tienes el dinero, pero lo tienes en partes. Y ya ahí como que he encontrado mi estructura y ya cuando encuentro que sí de verdad es que ese es el tema, entonces ya les digo, la primera que les digo es de, pues, la de dos pagos, ¿no? Mira, no te preocupes, o sea, lo podemos partir en dos, ¿cómo ves? ¿Te queda bien? No le digo la de tres todavía. Y ya Ujú. si me dice que sí la de dos le queda bien, pues ya. Exacto. Buenísimo. Sí, sí. Es lo que hacemos nosotros también. Eso es muy bueno. No, y también te adentras mucho como no abrir la puerta de un solo, sino como, pero ¿por qué? Como, Ujú. por qué necesitarías pagos, ¿verdad? Y ver cuánto puede invertir, porque a veces uno se apega demasiado como bueno, son tres pagos máximo, pero a veces uno dice, bueno, ¿cuánto puedes invertir ya? Y tal vez te dice como, bueno, 2.000 hoy y mañana 600. Y es como, bueno, Ajá, genial, eso es un súper buen plan de pagos, digamos. Entonces está muy sí. bueno también. Vane dice, ¿qué herramienta usas para llevar control de tus clientes? Utilizo una herramienta que se llama Airtable. Es súper modular y así, entonces ahí es donde he construido todo. Súper. Que, bueno, Rebeca Chapa dice, si tu primer cliente fue de la red de contactos. Sí, Ujú. sí, todavía me acuerdo quién es. Sí, Eh, sí, sí, 100%. O sea, yo lo busqué y le ofrecí y así, ¿sabes? De que hice todo como la apalancarse primero. labor. Ajá. Sí, y la verdad es que sí, al principio fue como mucho así, ¿no? Como mucho conocido, mucho como de referencias y demás. Te podría decir que eso fue los primeros 3 meses que empecé con ustedes. Y después fue cuando creo que llegué, no sé si te dije a ti o a Charlie, de que, ay, es que ya, ¿de dónde voy a sacar si no tengo referidos, no? Y Ajá. fue ahí donde tuvimos que ver otro tipo de estrategia en cuanto a comunicación. Pero sí, los primeros 3 meses fueron referidos. Que esa es otra cosa que quería que hablaras también, como de qué cambio hiciste en el contenido, o sea, como qué hacías en el contenido antes y qué haces ahora para que sí venda, porque yo sé que la cultura en LinkedIn es como vender un low ticket y hacer un newsletter y crecer un montón de followers, pero no hay cultura como de aprender a vender y vender high ticket, o sea, eso es como algo muy poco común. ¿Qué diferencia le hiciste al contenido o el contenido se mantuvo igual de valor, pero sí te enfocaste mucho como en hacer conversaciones? Ujú. No, en cuanto a contenido, sí cambió muchísimo. Antes era yo me enfocaba en dar herramientas solamente para gente desempleada, entonces también ahí, pum, yo me ponía el pie porque pues, había gente que no tenía dinero para pagar el Exacto. programa. Ujú. Entonces, cuando empecé a encontrar que mi nicho era en el que estoy, les empecé a hablar a ellos específicamente a sus dolores. O sea, siempre traía los dolores, siempre traigo los dolores. O sea, de ese ejercicio de dolores, de ese.
y de ahí no me salía. O sea, y no me salgo, de hecho, todavía tengo que recordarme, no te salgas de los dolores, no te salgas de los dolores. Porque luego cuando me ponía creativa y así, pues era cuando menos tenía éxito. Entonces, Ujú. hablarle al dolor, hablarle a la persona y siempre poner postdatas de que el call to action de enviarme la palabra para hablar, eso nunca se quita, nunca lo he quitado ya. Entonces, sí, la estructura que tengo ya es como muy específica y Sí. antes pues no. Y cada cuánto, digamos, de esos 3 posts semanales, ¿a cuántos les pones el CTA de palabra clave? ¿O a A los todos? tres. A todos, sí, ok, súper. Fernando dice, al tener ese formato de 4 meses one-on-one y acceso de por vida a la plataforma, ¿cómo manejas renovaciones para aumentar lifetime value? Sí, si tienes como renovaciones y upsells o cómo manejas eso. Mm, Bueno, la naturaleza de mi programa es que como pues tienen que, o sea, es firmar oferta, pues ya digamos que la extensión no aplica tanto, ¿no? En la naturaleza de mi programa. En donde sí les he aplicado como extensión y upsell, pero no es upselling, la verdad es más como un seguimiento. Es cuando Ujú. la persona me dice, oye, Pau, pero es que quiero seguir platicando contigo, ver temas de coaching, como que ta, ta, ta. Entonces ahí ya les digo, va, pues me pagas la mensualidad y podemos tener 2 llamadas al mes, ¿no? Ujú. Y ya, pero no es un upselling porque no tengo otro tipo de producto No ahora, hay un digamos. siguiente paso porque ya ellos consiguen un mejor trabajo, ya les pagan más y ya. Sí, Ujú, sí, como que no me aplica tanto. claro, claro. A menos de que quisieran hacer el proceso de nuevo, pero... Bueno, yo creo que ahí no tendrá ni siquiera éxito mi programa. Entonces, no, más bien como que yo lo que sí empujo es porque haya los resultados y en todo caso que lo que sí ha pasado es que hay personas que bajan de prioridad su búsqueda porque su chamba está demasiado demandante y me dicen, ¿sabes qué, Pau? Dame chance, no sé, me voy a tener que tener un poquito. Y más bien lo que hago ahí es flexibilizar el tiempo, ¿no? O sea, yo les dije 4 meses, pero me pidieron chance, pues hago 4 meses y medio, ¿no? O así. Entonces, Claro. Sí, era muy flexible con el tiempo para que también les vaya bien. ujú. Claro. Carlos dice, ¿qué volumen de setting manejas a diario? Outbound e inbound en LinkedIn. Sí, Sí, está súper específico. a ver, entonces la pregunta, No, pero em, Pau es de números. Yo creo que Pau es de las clientes que más números tiene. O sea, que me manda el reporte así como súper específico. a ver, ahorita, em, diarios en, digamos que contactamos, son 100 diarios, ¿sí? Tenemos Sales Navigator, entonces 100 diarios. Em, y que llegan, esos están entre 20 y 30 personas. Entonces, esos digamos que son los números. No sé cómo está viendo inbound y outbound, pero es como así, yo lo veo, ¿no? Activo y pasivo. Ujú, ujú, Em, entonces, sí, y de lunes a viernes se hace el reach out, o sea, de la búsqueda, y pues ellos me pueden mandar mensajes de lunes a domingo, ¿no? Entonces, también ujú. activamente, o sea, al día se tienen al menos entre 70 y 100 conversaciones, o sea, son mínimas, y conversación, o sea, no saludo, conversación Significativa. significativa. Ajá. Ujú. Ya de ahí, entonces, las relevantes, pues ya van bajando, es el 30%. Claro. Súper, gracias. Sí, yo creo que mucho es el volumen. O sea, yo he visto, digamos, si yo pudiera decir cuál es muchas veces la diferencia al principio y después, es exactamente lo mismo, pero mucho más volumen de chats. Porque si lo ves como todo lo demás realmente es menos. Antes hacías newsletter y podcast, viralidad, etcétera. Ahora haces solo 3 posts a la semana, DMs y mejoraste mucho la presentación de ventas y la habilidad de cierre. Pero lo que más se hace son DMs. O sea, se hacen mucho más DMs y mensajes que todo lo demás junto. O sea, que cantidad de posts, que todo lo demás. 100 chats al día. Y muchas veces eso duplica el negocio. O sea, nosotros hemos visto gente que pasa de 20 mensajes al día a 60, 80, 90 y duplican el negocio. Pero es como lo difícil, ¿no? O sea, es como lo que nadie habla, que es un poco más difícil. Sí, o sea, el setter, la verdad es que sí se la pasa de que ahí tras Súper bien. bambalinas
trabajé, hace muy bien su chamba y, y sí creo que es lo que le da vida al negocio, a que vengan llamadas de venta. Exacto. Y lo mismo que hacemos nosotros, o sea, nosotros hacemos igual 100 al día. Yo creo que esa es como la fórmula. No es lo más bonito, no es el magic pill, no es lo atractivo, no es lo que todo el mundo te dice en redes sociales, como que, uy, qué fácil, nada más crea contenido, te llegan de la nada y cierras y chao. Porque igual, no, ahorita no es como que tienes un montón de followers, no es como que tienes un montón de gente pidiéndote, Pau, por favor, véndeme, sino que Ujú. no hay mucha diferencia. O sea, entre Pau de antes y Pau de ahora es como contenido mucho más específico y muchos más mensajes y aprovechar cada uno de esos leads. O sea, que cada lead que entra, Pau tiene 50% de cierre. O sea, ella se asegura que cada oportunidad se convierta en un cliente. O sea, se convierta como, ok, voy a aprovechar cada lead. Porque no se trata como de cientos y miles de leads, sino como que cada lead te paga $2,600, ya vale la pena. Y la cantidad de cierres probablemente sea muy similar, es la misma. De hecho, hoy en día nosotros a veces cerramos 15, a veces 20, pero muchas veces la cantidad de cierres es la misma. 10, 15 clientes es lo mismo. Nada más de iba subiendo el precio y así. Y se trata mucho también como de constancia. Que eso también me interesaría saber como cuál es tu perspectiva con porque te has mantenido constante por un año y te cambió la vida, pero has tenido que también como ser muy constante, muy enfocada y no ponerte a hacer como cosas nuevas. ¿O te refieres a cosas nuevas, Sí, de otros negocios? funnels y sí, de Ah, funnels, como que gente que es como Carlos, ahora sí voy a hacer un webinar, ahora voy a hacer un podcast nuevo, voy a hacer un newsletter nuevo, voy a hacer una nueva estrategia que me encontré, pero yo creo que el top 1% de clientes de TFM son los que hacen como paso uno, paso dos, paso tres por una cantidad ridícula de tiempo. O sea, como, sí, sí, sí. O sea, yo soy la que me echaba los mismos videos 5 veces, ¿no? Así de que, y otra vez, no lo entiendo, y otra vez, así. De que decía, es que no, o sea, esto no me queda claro, ¿no? Y veía los videos y ya hasta que, o sea, no, neta, no lo entiendo, pues ya, ¿no? O sea, les preguntaba todo, obviamente, pero sí, más bien dejé de hacer cosas, ¿no? O sea, dejé de hacer cosas que, pues, no me estaban funcionando, pero los hacía por amor al arte. Y dije, no, pues es que aquí me voy a quedar pues, sin nada, ¿no? O sea, sí está padre hacer cosas para amar el arte, pero pues ya cuando tienes una base. Y pues más bien eso, tuve que dejar de hacer cosas que yo pensaba que servían y que pues nada. Y sí, creo que la disciplina ha sido clave y hacer una y otra vez las cosas, aunque parezca que al principio no funcionan, pues sí, o sea, hacerlo y hacerlo y hacer es como crecer un músculo, ¿no? Y ya. claro, sí, el efecto de la nieve se va acumulando. Y uno dice, uy, de la nada, ya dupliqué el negocio un mes, pero es como, bueno, llevas un año de estar haciendo las cosas bien y no es algo de un día para otro tampoco. O sea, ha sido un proceso que en retrospectiva se podría ver como largo, pero rara vez en ningún trabajo ni en ningún negocio vas a poder hacer 20,000 o $10,000 al mes con 90% de rentabilidad. O sea, eso literalmente no existe. O sea, eso es en el 0,0001% de los negocios del planeta Tierra. O sea, en Sí. qué trabajo llegas a hacer $200,000 al año en un año? No, ninguno. ¿Sabes No qué? Algo existe. bien interesante que yo así quisiera como eh, transmitir también es que como que a mí me ayudaron muchísimo como todos los ejercicios y en general todo el programa a descubrir como esta fórmula del dinero, ¿sí? O sea, como que yo tenía mucho esa inquietud de que es que, ¿cómo hago este dinero, esa cantidad de dinero que yo quiero, ¿no? O sea, ¿cómo le hago? Y yo descubrí que y va a ser un poco romántica también mi respuesta, pero si está muy conectado el propósito que tú tienes con ese programa que tú ofreces y le hablas a esa gente que le duele eso, es inevitable que no pase. O sea, va a pasar sí o sí, 100%, pero sí depende mucho de qué tan conectado
conectada estaba yo, depende mucho qué tan conectada estaba yo con mi producto y qué tanto creía yo en ese producto y en lo que estaba, o sea, estoy ofreciendo, ¿sabes? Entonces, eso, y ya sé que, como tú dices, Carlos, o sea, si aprendes las habilidades de setting y cada paso, a lo que sea que le apliques y lo quieras vender, lo vas a vender. Sí, 100%. Jacqueline, creo que la mano levantada. Y ya casi vamos Carlos, concluyendo. gracias. Pau, qué crack. Me ha encantado escucharte, apunta un montón. Estoy recién en el paso 13 de definir la oferta, entonces escucharte me motiva bastante a lo que puede venir. Y tengo una pregunta que creo que es similar a la que Jorge estaba poniendo en el chat. Yo soy justamente, como te digo, en esta parte de definir la oferta. Mi nicho es mid-level, C-level, si me enfoco en crecimiento profesional con herramientas de liderazgo de impacto y sostenible. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo era tu programa al inicio? Me ha encantado ver todo lo del Classroom, todos los videos, todo lo que tienes hoy, pero ¿cómo fue tu MVP al inicio? ¿Cómo empezaste y en qué momento lo escalaste para ya tener lo que tienes hoy? Ujú. Súper buena pregunta, Jackie. Mi programa antes era de compartirles links de Google Drive y por mail. Y yo lo hacía así de que muy handmade, ¿no? Y tailor-made a la persona, ¿no? De que, a ver, esta persona dice que necesita esto, ok, entonces este ejercicio le voy a hacer, porque tú también seguramente les vas a dejar ejercicios de liderazgo, etcétera. Entonces, decía, este ejercicio le va a servir, se lo enviaba por correo y le decía, como quedamos en la llamada, ¿verdad? Tienes que hacer esto, ¿no? Y ya le ponía el link ahí. Entonces, sí, así empecé con Google Drive, links y desorganizado, la verdad. Bueno, Sí, ya este Classroom ya lo empecé a hacer hasta justo cuando rompí en marzo, como en los $8,000, que ahí sí dije, wow, ya estoy teniendo mucha gente y ya me perdí en mails, ya no sé qué le mandé a quién, o sea, como que ya estaba media, sí, atarantada, y ahí ya metí como que estas mejoras. súper. Sí, la primera versión de TFM eran one-on-ones nada más con Google, con un documento en Word y ya. Y luego de ahí videos de Loom metidos en el Word. Entonces, como Ujú, mejor hecho que perfecto y mejor lanzarse al agua y vender, porque cuando hay plata de por medio, todo cambia. O sea, la primera vez que te pagan $1,000, ahí es donde uno dice, ok, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí me toca hacer algo de verdad y pronto. O sea, y tengo que mejorarlo ya. Entonces eso también ayuda un montón como full enfoque en vender, como no tanto en perfeccionar el producto, sino como tirarse al agua. Porque una vez que te pagan, algo en tu cabeza cambia y ya es como, ok, esto lo tengo que sacar adelante como de lugar. Entonces eso está muy bueno. Fátima. Y ya casi vamos terminando porque Pau tiene una llamada. Hola, Pau, así con lo que acabas de contar, entonces vos te diste cuenta, por ejemplo, al principio le enviabas a cada quien el ejercicio que considerabas que necesitaba, entonces te ibas como de uno por uno. Ya después te vas dando cuenta que hay ejercicios que todo mundo necesita o que a todos les ayuda o qué sé yo, y entonces ahí es donde lo logras como acomodar. ujú. Sí, decía, mira, ya van 5 que les mando el mismo correo al inicio. Entonces era como que, no, este sí o sí. Y ya yo también me daba cuenta, ¿no? Sí, ese ejercicio sí me ayuda a mí también para acompañarle a la persona. Entonces, así era que empecé y por eso llegué a 4 pasos. O sea, sí, los 4 pasos no fue porque al inicio dije, no, van a ser 4 pasos y 4 meses. No. O sea, al inicio fue como que irle tanteando y ya hasta que llegué a tener una muestra considerable, que tampoco fue tanta, ponle 10 personas, ya dije, mira, por aquí va. Súper. Gracias Sí, por ayudar. y que la gente tenga como un small win también, o sea, como ese sentimiento de progreso, como de, ok, logré algo, logré algo, logré algo, porque al final una transformación no se hace de 0 a 100 de un día para otro, es como un pasito chiquitito a la vez, entonces también es como que la gente sienta el progreso, confíe en el resultado y como que no ver, a veces a mí me dan ganas, porque ahorita es cool, uno puede ver todos los ejercicios. Y tú dices, fuck, ya voy por el uno y son 14 13. En cambio, antes era como uno por uno. Y la gente no sabía cuántos faltaban. Nada más eran como uno a la vez. Y mucha gente, a mí me encantaba eso porque yo sabía que mi única misión era completar ese pasito. Entonces, muchas veces ese primer programa es súper poderoso. Súper mega poderoso porque la gente sabe que es como, ok, una cosa a la vez. Más bien hasta ni se sienten abrumados, digamos. Entonces tiene un gran beneficio al principio hacerlo como muy así, como de
confía en el proceso, yo te voy mandando las cosas, enfócate solo en esto. No hay school, no hay grupales, no hay nada que te distraiga, solo tienes una misión. Y una vez que termines esa misión, te desbloqueo la siguiente misión. Entonces eso también es súper poderoso aprovechar eso al principio. Em, Juanda dice, ¿cuál es tu gasto más importante? Además del setting, por ejemplo, impuestos y plataformas de pago. Yo no pago ads ni nada, eh, entonces, pues sí, mi gasto más importante son los impuestos. Y ya. Y ya, sí. Carlos Herrera dice que sí, en la parte legal tienes como un contrato. Sí, todos firman un convenio al inicio. Ese convenio sí lo pagué con los abogados y todo, pero pues fue one shot. Y lo firman antes de empezar. Una vez que ya pagaron, así pagan y es de que, ok, te mando el convenio, fírmalo, te doy los accesos y ahí Y se ya se desbloquea lo configura demás. todo. Sí. Y Juanda dice que si envías una guía de preparación antes de la llamada de ventas. No, Mm. todavía no. Sí es algo que voy a implementar muy pronto, pero hasta ahora no lo he hecho. No, sí, sí, también, digamos, si tienes un porcentaje de asistencia más de 70% por ahí no es tan necesario, digamos. Y el porcentaje de cierre es súper alto también. O sea, como que yo siento que a veces es bueno implementar cosas cuando son soluciones de problemas. Como tal vez cuando le metas más volumen te haga falta más adelante. Pero también muchas veces es como implementar cosas cuando se necesitan también. Pero bueno, no sé si ya alguien tiene alguna otra cosa más o Pau quieres como comentar algo más, pero la verdad es que ha estado súper mega poderoso. Creo que esta grabación y esta clase le va a ayudar y va a inspirar a un montón de personas. Em, entonces sí, gracias por darnos un poco de tu tiempo y dejarnos ver detrás de las cortinas cómo se ve todo el proceso. Sí, no, pues nada, la verdad, muchísimas gracias. Y yo, así, 100% fan de TFM. O sea, por ahora voy a pausar el seguimiento porque también quiero aplicar todo lo aprendido, pero pues ya ves que amenazo con regresar. Que, pues, quiero ver los problemas ahora de 20 a 40K, no sé, van a ser diferentes. Sí. Pero pues nada, si alguien tuviera alguna duda extra o algo, pues ahí está mi WhatsApp y con muchísimo gusto pues ya platicaremos. Gracias, gracias por confiar en el proceso, gracias por confiar en nosotros, todo el proceso, desde que no hacía sentido y desde que era como, no estoy seguro si esto va a funcionar, a hoy en día que ya eres una persona totalmente diferente. Si agarráramos una foto de Pau en la llamada de ventas o en la primera grupal, yo creo que te verías muy distinto, incluso como hablas y cómo te ves y como toda esa confianza. Entonces, también yo estoy súper orgulloso de ver como esa transformación sucediendo enfrente de mis ojos y verte ya como una CEO, una dueña de negocio más empoderada. Creo que en resumen, nada más para terminar, Pau entraba a todas las llamadas grupales que podía, entraba mucho a las llamadas de venta, me pedía feedback a las de venta con Oscar, hacía preguntas a Oscar, me pedía feedback del contenido, se enfocó mucho en su trabajo interno, siempre pedía mucho feedback a los clientes para seguir creciendo en el proceso, que eso me gustó un montón. También nos habló de que ella revisaba mucho las llamadas de venta, aceptaba el feedback a como diera lugar. Yo no tenía miedo de decirle que todo estaba mal, porque ella siempre aceptó mucho el feedback y lo aplicaba instantáneamente, literal. Y le dio prioridad número uno a su calendario también, a ordenar las cosas, mejor hecho que perfecto y se lanzó al agua. Entonces, creo que es como el resumen ejecutivo para los que quieren como sacar los insights. Y nada, emocionado por ver esos siguientes pasos del negocio. Y nada, gracias a todos por estar aquí. Gracias. Chao, Pura vida, gracias, chao. Chao. feliz día. Gracias.